Bueno, comenzamos ya hace 2 semanas el estudio que se llama La Biblia, la Palabra de Dios, y estamos, por supuesto, recorriendo algunos aspectos que dicen relación con la importancia de la Escritura en nuestra vida, que tiene que ser total, y recordamos el Salmo 138:2, donde el Señor dice que Él ha puesto o exaltado su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Parafraseando, más o menos dice eso, ¿ya? Entonces, en estos 5 puntos nosotros esperamos establecer una base fuerte en relación a qué significa o qué es la Biblia para nosotros como cristianos. Porque normalmente decimos la Biblia es la palabra de Dios, como el título dice ahí, ¿no es cierto? Y por cierto es así. Pero a veces no conocemos bien qué es lo que significa la suficiencia de la Escritura o de la Biblia, la autoridad de la Biblia, la inerrancia de la Biblia, la concordancia o la armonía de la Biblia y de esa manera poder estudiar la aplicación de la Biblia, ¿ya? A veces se trata de aplicar la Biblia sin considerar los puntos anteriores, ¿ya? Lo que hemos estado viendo hasta el momento, basado en 2 Timoteo 3, 16 y 17, es la suficiencia de la Biblia. Y colocamos la suficiencia en primer lugar porque obviamente si no hay una claridad con el tema de la suficiencia, todo lo demás tiende a hacerse inestable. La autoridad es inestable porque autoridad significa también que por sobre todas las cosas o sistemas de pensamiento que nosotros podamos tener, la Biblia es esa autoridad única, ¿ya? Dijimos y entendemos por suficiencia lo que se entrega en la cantidad exacta, o sea, es la medida exacta. Eso significa que también nosotros tenemos que saber para qué lo que la Biblia es suficiente. Es suficiente, como dice el apóstol Pedro, para la vida y la piedad, ¿no es cierto? Para la vida espiritual, para la santificación. Lo que significa también que la Biblia no excluye o no elimina otros conocimientos, otros saberes que Dios nos ha permitido tener a nosotros los seres humanos, ¿no es cierto? En el área de la ciencia, en el área de la educación, en todos los aspectos. Pero sí la suficiencia de la Escritura o la Escritura propiamente tal, aunque no es suficiente para esos temas en particular, sí hace que todo lo que nosotros hagamos como hijos de Dios esté marcado por ese sello, ¿no es cierto?, de hacerlo para la gloria de Dios, ¿ya? Para la gloria de Dios. Recordar esto también que es súper importante. La Biblia fue escrita durante 15 siglos más o menos, 40 autores distintos, distintos continentes, distintas personas, pero sin embargo, en cada época que fue escrita o en cada época en que le correspondió vivir a los hermanos o a las personas que existieron durante esos periodos, siempre fue suficiente. Y cada vez que el ser humano agregó algo a la revelación de Dios que en ese momento era suficiente, no solamente cayó en pecado, sino que ocurrieron consecuencias. En el caso de Adán y Eva, obviamente la consecuencia más grande de todas, que es cómo el pecado entra en la humanidad, como dice Romanos, por un hombre entró el pecado. Y eso es porque Dios le dio una revelación a ellos, le dijo, ustedes tienen que multiplicarse, sojuzgar la tierra, ¿no es cierto?, ejercer dominio sobre todo lo que he creado y pueden comer de todo esto, menos de esto. Esa era la revelación suficiente. Ahora, ellos escucharon otra revelación que la serpiente obviamente les da. No eliminó a Dios, sino que hizo a Dios mentiroso. Y eso entonces hace que al elegir la revelación extra, no bíblica, porque todavía no está escrita la Biblia, pero extra Dios, definitivamente es lo que generó toda la caída del ser humano, ¿ya? Cuando vemos la escena esta del rico y Lázaro, vemos que Abraham, desde el lugar donde está, le dice, tienen a los profetas y a la ley, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, no es el milagro, no es el testimonio grandilocuente lo que va a cambiar la vida de una persona, sino que es el oír la palabra de Dios, ¿ya? Y así con cada uno de los aspectos, llegando por cierto a lo que es Jesús, en que nos habla de esa suficiencia incluso para enfrentar los ataques de Satanás. Entonces, esas son cosas importantes que no debemos olvidar. Cuando hablamos de Jesús resistiendo a Satanás
por medio de la Escritura, pudiendo haber hecho cualquier otra cosa. Entonces, cuando nosotros intentamos o vemos que existe tanta cosa extraña alrededor de todo esto, cuando para Jesús, siendo Dios, fue suficiente la Escritura, no entendemos más que la desviación de decir todas estas técnicas casi de carácter exorcistas, ¿no es cierto?, de exorcismo, de atar, en fin, todas estas cosas que se escuchan, hasta el abismo lo mandan como si nosotros tuviéramos las llaves del abismo al mismo diablo. ¿Ya? Entonces esto que nos causa un poco de risa es trágico también porque gran parte del pueblo de Dios está envuelto en esas prácticas. ¿Ya? Y la Biblia dice que si nosotros permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Nos hará libre de todas estas cosas y todas estas fábulas que existen alrededor. Y comenzamos a desarrollar la suficiencia de la Biblia, en primer lugar con la descripción de 2 Timoteo 3, 16, 7, que lo debiéramos memorizar, ¿no es cierto? Que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Esa palabra útil es fundamental para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir, y en fin, todo lo que se va aplicando al respecto. Pero el primer paso es enseñar. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que Dios dice y necesitamos saber lo que Dios dice. ¿Ya? Redarguir, esa palabra elenjos, que principalmente es toda la argumentación que Dios nos da a través de su palabra para refutar el error en que nosotros nos encontramos. Todos nosotros llegamos con un error o con errores de percepción de Dios, de que lo que es la Biblia, ¿no es cierto? Cuando somos convertidos por el Señor, somos cambiados posicionalmente, pero de ahí necesitamos ser enseñados. Y parte del proceso de la enseñanza es, por cierto, saber lo que Dios dice, pero también lo que Dios dice se confronta con lo que yo creo, pienso, fui formado, en fin, lo que sea en cuestión. ¿Ya? El Espíritu Santo usa la Biblia que nos enseña el pensamiento y la voluntad de Dios. Esta enseñanza se enfrenta a nuestra formación mental que está gobernada por nuestra voluntad. ¿Ya? Tú pensabas esto, creías esto, pero la palabra te dice esto. ¿Ya? Y entonces todo este redarguir nos va a conducir al corregir. Redarguir, no puede haber corrección sin redarguir. La corrección es la provisión de los que han aceptado la reprensión y que hemos sido redarguidos, ¿no es cierto? No que persistimos justificando nuestra pecaminosidad, ¿ya? Y eso, hermanos, puede ir desde cosas que son muy, muy groseras en cuanto a tamaño, quizá, a aquellas que pueden ser muy sutiles o que podemos nosotros encontrar justificación. Por ejemplo, y no quiero que nadie se sienta aludido, y sobre todo ustedes que son los que están acá, pero la Biblia dice no dejen de congregarse, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que la Biblia dice. No dice si tú tienes tiempo o no tienes tiempo, si estás cansado o no estás cansado. Hay un propósito en eso. Hay un propósito que Dios tiene en eso que va incluso más allá de lo que yo puedo pensar que es. Y el solo hecho que Dios lo diga es razón suficiente para hacerlo. Todos nosotros podemos estar cansados, podemos estar esto, pero si empezamos a justificar mi no asistencia por las razones que pueda yo encontrar, no puedo ser corregido porque todavía estoy justificando el no venir. Es como el dar, es como el orar, es como esas disciplinas básicas que llamamos, ¿no es cierto?, que están dentro de esto. Mientras yo siga justificando que es muy poco, que no tengo suficiente, que no me alcanza, ¿me entiende? Todo eso es parte de. Todos estamos bajo una presión, por así decirlo. Yo durante 10 años fui jefe en una compañía y igual tuve que ser pastor, y no es que me quiera poner de ejemplo al respecto, pero lo que quiero decir es que si alguien tan fome como yo pudo hacer todas las cosas, seguramente tú lo vas a poder hacer también y no necesitas justificarte, ¿no es cierto? No necesitas justificarte, lo que necesitas es ser corregido, aceptar la corrección, ¿ya? La inmadurez de nosotros los cristianos no es por falta de información o por falta de provisión, sino por negligencia. Y si no reconocemos que somos negligentes, obviamente va a ser difícil, o mejor dicho, imposible, que se produzca esta corrección.
esta corrección, porque la corrección es una provisión que Dios nos da en su gracia y soberanía, de dejar de hacer lo que es incorrecto y empezar a hacer lo que es correcto, ¿ya? A sus ojos. Bueno, esto no lo vimos la semana pasada, la corrección. No, ya. Bueno, aquí estamos. La corrección. La epanordosis es una palabra que significa enderezar de nuevo, restaurar algo desviado, pero que es algo que tiene una continua tendencia a desviarse. Me hace falta la pizarra porque me gusta a mí dibujar. Pero básicamente esto es una voz en un presente continuo, que es una forma verbal bien habitual en la escritura. En el griego es bien habitual. O sea, esto no es una corrección que se hace una vez, pero no es la corrección posicional de la salvación. Ya fuimos corregidos o cambiados posicionalmente. Ahora, siendo salvos, nuestra tendencia por esta naturaleza pecaminosa que coexiste con nosotros o en nosotros, va a tender siempre a llevarnos o a sacarnos del camino. Bueno, la Escritura nos está permanentemente alineando y corrigiendo. Por eso es tan importante el punto 1 que vimos, la enseñanza, el redarguir, porque la corrección va a venir tanto de lo que es la enseñanza, que es lo que Dios quiere que haga, la corrección, que es lo que, el redarguir, que es lo que Dios no quiere que haga, y la corrección, que es hacer finalmente lo que Dios quiere que haga. ¿Ya? Nosotros algunas cosas las podemos recibir inmediatamente y empezar a hacerlas, pero otras nos van a costar, y ese es el proceso del redarguir. ¿Ya? ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Entonces, la corrección, esta provisión, por ejemplo, la vemos nosotros en Efesios 4, 22 al 28. Como ejemplo, la corrección tiene un fondo doctrinal, pero tiene una expresión conductual. Finalmente, las conductas erradas que nosotros podemos tener provienen de una mala concepción doctrinal, ya sea por falta de información, ya sea por negligencia de la información que ya tenemos, ¿no es cierto? Cualquiera sea la razón, pero esa falla doctrinal es la raíz de nuestra falla conductual. Efesios 4, 22, 28. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que habla posicional, ¿no es cierto? Pero usa un concepto de despojarse y vestirse. Es un acto de la voluntad. Hoy día que somos hijos de Dios, nosotros recuperamos algo que Adán perdió, que era realmente la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Aquel que está muerto espiritualmente siempre elige lo malo, aunque crea que no. El único que puede elegir entre el bien y el mal a los ojos de Dios es el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo y que hoy día, siendo un hijo de Dios, puede en su voluntad elegir o no hacer la voluntad de Dios. Lo que no significa que perdemos la salvación, no. Lo que significa es que recuperamos esa concepción con la cual fuimos nosotros creados. Por eso es que ningún verdadero cristiano va a utilizar la doctrina de la soberanía de Dios para decir, ¿no es cierto?, que Dios tiene que hacer las cosas por mí. No, Dios va a ejercer su voluntad en la medida que nosotros vamos también sometiendo esa voluntad nuestra caída a la voluntad de Dios. Recuerden, la palabra dice en Filipenses, ocupaos en vuestra salvación, no para ganar la salvación, sino que la salvación que ya tenemos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿cierto? Y renglón seguido dice, porque Dios es el que coloca el querer y el hacer. O sea, están ambas instancias, su voluntad y la nuestra. ¿Ya? Su voluntad y la nuestra. ¿Se entiende eso? No somos robots. Hoy día somos hijos de Dios, hemos nacido de nuevo. El cristiano es el único que puede elegir entre el bien y el mal. Tal como Adán, en su estado de, entre comillas, inocencia, eligió el mal. Los muertos espiritualmente siempre eligen el mal. ¿Ya? Ahora, esto no es elegir entre hacer algo bueno, hacer algo malo, hacer algo recto, incorrecto. En el plano horizontal,
existen esas elecciones en el mundo, pero en el plano espiritual no existe eso. Solamente puede elegir el bien a los ojos de Dios aquel que es un hijo de Dios. ¿Ya? Continúa, por favor. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Primera cosa, dice, desechar la mentira. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Desechar la mentira. Pero no solamente dice desecha la mentira, nunca deja vacío el lugar, sino que dice hablar la verdad. Desechar la mentira, hablar la verdad. El tramo de lo que yo entiendo por mentira en el mundo es un redarguir constante. Es un redarguir constante porque yo puedo considerar una mentira hasta piadosa, ¿no es cierto? No, yo le dije, en realidad le dije una mentira piadosa. La pregunta es si ese nivel existe en Dios. Si no existe en Dios, entonces tengo que redarguir. Soy redarguido, ¿ya? Porque yo puedo justificarme por una serie de cosas, pero entonces si no tengo que ser llevado a la corrección, ¿ya? No que no sea perdonado por mi pecado, pero no voy a ser justificado en ese pecado, si es que yo no permito ser corregido, ¿ya? El redarguir no es un gallito con Dios, es un rendirnos a Dios. Entonces, esto es un ejemplo, puede ser en cualquier otra área. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni hablar con esto, ¿no es cierto? Airaos, pero no pequé, me puedo enojar, todo, pero ya cuando empiezo a pecar con ese enojo, a violentarme, a insultar, a esto, a pensar y todas estas cosas, entonces, bueno, ya estoy cometiendo eso. Y a lo mejor puedo, entre comillas, humanamente tener razón, pero otra vez, soy redarguido y ese redarguir implica que tengo que someterme a esa voluntad de Dios. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Te das cuenta? Entonces siempre es el que hurtaba, deje de hurtar, pero empieza a trabajar, ¿no es cierto? Y empieza a compartir. Todas esas son cosas que en este pequeño trayecto, digamos, de escritura, Dios nos va mostrando esa corrección por medio de lo primero que nos está enseñando. Estamos siendo redarguidos, ¿no es cierto? Porque yo tengo un pensamiento acerca de la mentira, tengo un pensamiento, ¿no es cierto? O llegué con un pensamiento acerca de la mentira al Señor, llegué con un pensamiento acerca del robo, ¿no es cierto? Porque en realidad, porque voy a pagar mis impuestos, si no, yo no quiero hacer más rico al fisco, son unos ladrones, y toda esa justificación, entonces el Señor va trabajando en eso, nos va redarguyendo. Y entonces voy sometiéndome a eso, ¿ya? ¿Por qué vamos a pagar si estos son millonarios? Mejor colguémonos y paguemos un solo cable. ¿Ya? Total, ¿qué si nosotros... o cosas de ese tipo, ¿qué si está lleno esta cuestión? Todas esas cosas, en la medida que vamos siendo redarguidos, vamos siendo corregidos. Y esto es un proceso continuo, ¿ya? Dice más adelante, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. O sea, ¿quién no ha dicho una palabra corrompida? ¿Quién no dice una palabra corrompida? ¿Quién no piensa una palabra corrompida? Entonces, podemos llegar a ese punto. A lo mejor yo no la dije verbalmente, pero la pensé o lo entredije. Y puedo decir, pero yo no la dije. No, pero la pensaste. El que ya pensó en hacerle daño al otro, dice la palabra, ya lo mató. Entonces, todo eso es un proceso de que Dios nos está redarguyendo, ¿ya? Ahora, permitimos todo esto y obramos todo esto por la principal de todas las voluntades, que es no pecar contra Dios. Esa es la motivación primaria, que la vamos a ver también, ¿ya? Entonces, somos corregidos. La corrección siempre implica que Dios quiere que nos enseña lo que debemos dejar y nos enseña lo que debemos hacer, ¿ya? El trayecto entre dejar de hacer lo que Dios quiere que deje y hacer lo que Dios quiere que haga, hay un proceso que se llama redarguir. Pero por eso es que colocamos al final de este listado la aplicación. Y por eso es que es importante esto, porque
Si no tenemos conciencia de todo esto permanentemente y no lo incorporamos dentro de nuestro estudio bíblico, nuestro objetivo como cristiano, ¿no es cierto? Vamos a hacer aplicaciones también a mi manera. A mi manera. Bien. Entonces, somos corregidos para andar en el camino recto de Dios. Y todo esto tenemos que verlo como algo que es una bendición. Es una bendición ser corregidos por Dios, por medio de su palabra. ¿Ya? Y Dios lo hace, ¿no es cierto?, con nosotros, siempre con firmeza por medio de su palabra, con amor, con paciencia. Y también cuando nosotros sobrepasamos esa paciencia, Dios nos disciplina, porque somos sus hijos, ¿cierto? Al que ama a Dios lo va a disciplinar, dice. Andar en el camino recto de Dios. Ser corregido para andar en el camino recto de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pausa. Primero dice bienaventurado, ¿no es cierto? El que no se sentó en esto, el que no esto, no esto. Sino que, nunca queda vacío, sino que en vez de eso, en la ley de Jehová se deleita, medita en ella de día y de noche, ¿no es cierto? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿No es cierto? Entonces hay una promesa. Ahora, la palabra prosperar en la Biblia es una palabra mucho más grande que un concepto de carácter material. La palabra prosperar en la Biblia significa plenitud. Y la plenitud no tiene que ver con algo externo, sino que tiene que ver con algo interno. Cuando Pablo dice, sé estar contento con poco o con mucho, está hablando de que su prosperidad, su plenitud no viene, ¿no es cierto?, de lo que está afuera. Lo que está afuera es variable. Es variable y está dependiendo de muchas circunstancias sobre todas las cuales está Dios. Pero eso es, la plenitud implica que nosotros aprendemos a gozar de Dios y a estar en paz con Dios y a estar en paz, aún en un mundo de estas características, cuando aprendemos ese concepto del contentamiento y de estar realmente agradecidos con Dios de lo que nos da y agradecidos de Dios de lo que no nos da también. Eso es alguien próspero. La prosperidad no tiene que ver con lo externo, ¿no es cierto? Sea material, sea lo que sea. Porque si fuera eso, ninguno de los hermanos neotestamentarios habría sido jamás próspero. Porque todos terminaron con la cabeza en un canasto o crucificados, ¿cierto? Entonces, pero ellos alcanzaron eso, plenitud. La prosperidad tiene que ver con eso. ¿Ya? Y esa es la palabra que se traduce como prosperidad, plenitud. Cuando habla de plenitud de gozo, se está refiriendo a eso. ¿Ya? Aquel que no tiene esa plenitud, no importa si tiene más o menos, nunca va a estar conforme. ¿Ya? Y si fuera así, la gente que tiene muchos recursos no se suicidaría. Hoy día estaba viendo una cuestión por casualidad, llegué a un punto, 73 famosos del cine que se suicidaron los últimos 5 años. 73 famosos, estos de Hollywood, suicidados. Entonces, ¿qué falta ahí? ¿Plata? No. ¿Qué falta ahí? Bueno, falta Dios ahí y a otro, pero para que nosotros no pensemos que es el concepto de la prosperidad. El concepto de la prosperidad es estar contento, feliz y agradecido con la provisión de Dios en todo orden de cosas, en mi salud, en mi familia, en lo que sea que Dios me da. ¿Ya? Y eso es algo que nos falta siempre a nosotros los cristianos, porque estamos siendo permanentemente bombardeados por el mundo de qué es lo que es. Y si sumamos a eso todos estos entre comillas, ministerios corruptos que ensalzan eso, obviamente la confusión se hace mayor. ¿Ya? Se fomenta ahí no la prosperidad, sino que la ambición. Salmo 94:12. Es una bendición ser corregido por Dios, una vez más. Bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes. Fíjense siempre,
tú corriges. Y en tu ley, nunca en el aire. Por eso es que no puede haber corrección sin palabra. Sin palabra, no puede haber corrección sin palabra. La Biblia es suficiente para corregirnos, Es suficiente para que nosotros entendamos que la corrección que Dios hace con nosotros es porque somos sus hijos y es un acto de amor. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. La corrección es algo que Dios hace a nosotros como cristianos por medio de su palabra, y también Dios usa el cuerpo, nosotros, para corregirnos unos a otros. Y hay que entender este proceso también, que es sumamente importante y rara vez practicado en la Biblia, en la iglesia en general, porque se va a los dos extremos. O no nos metemos en nada, porque en realidad no es mi problema, lo cual es un error, o nos metemos en todo, lo cual también es un error. ¿Ya? Si todos tuviéramos que confesarnos, como hay lugares donde usan esa palabra confesarse su ofensa unos a otros, esa es la escritura, ¿cierto? Pero se está refiriendo a que si yo te ofendí a ti, tú me ofendiste a mí, nosotros, pero no que tengo que estar acá rato, hermano, te llamo, ¿sabes qué? Porque te quiero confesar un pecado, fíjate que el otro día esto acá, oye, se venía pasando una niña, yo la miré y te confieso que esto, y tú tienes algo que confesarme, sí, ya, listo, ya. Media hora después, oye, ¿sabes qué? Te quiero confesar. No, porque esos son de repente los extremos que se corren. O lo otro es decir, bueno, no es mi problema. Sí, sí es tu problema también, es parte tuyo. Y son instancias que tienen que ver justamente con quiebres que ocurren entre uno y otro. Entre uno y otro. Y obviamente, si alguien me ve a mí, que soy el pastor, porque esto es una cosa absolutamente horizontal, que yo estoy predicando, estoy el día miércoles enseñando todo, y le ven la cara a mi esposa que tiene así un moretón y te dice, no, si me pegué con la ventana, y tú tienes datos y esta cosa, y se corrobora que yo la estoy maltratando, ¿no es cierto? Que puede ser al revés. Ya, puede ser al revés. Entonces tú tienes el deber de hacerlo. Y hay un proceso bíblico, ¿no es cierto? Traes otro testigo, como soy un anciano también, entonces 2 o 3 testigos, no a la ligera. Pero si digo, no, y ella dice, ¿sabes qué? En realidad él me golpea, toda esta cosa. No. Bueno, lo lleva a la iglesia y si no, chao pescado. ¿Ya? Ese es el orden. Pero tiene que ser hecho con amor y doctrina. ¿Ya? Amor y doctrina, porque también tiene que haber un proceso de restauración en todo orden de cosas. Entonces no temamos hacerlo, pero veamos los dos extremos. Tampoco nos transformemos nosotros en la policía de los hermanos, ¿no es cierto? De que, no, pero oye, no, es que yo creo que tú... Y toda esta cosa que ocurre con el legalismo que está tan inserto también, que tiene que ver con muchas cosas que no están bíblicamente condenadas, por así decir, y que nosotros tendemos a hacerlas una condenación sobre aquellos, porque a lo mejor yo tuve un problema con el alcohol, entonces tú te tomas una copa de vino y todo, pero vamos, y empiezo a darte toda esa lata y toda esa, que en realidad es una lata de tratar de hacer calzar de que el vino que tomó Jesús era un jugo de no sé qué, y que esto, y que le sacaban el alcohol, todo. Bueno, si fuera así, Jesús no hablaría de los borrachos. ¿Ya? Si no era yupi, la cuestión era vino. Era vino, ¿me entiendes? Y si yo tuve un problema con el alcohol y esto, y ahora, si yo veo a mi hermano que está tomándose 1 o 2 copas y está empezando ya esto, entonces voy y le digo, hermano, porque mira esto, cálmate. En ese sentido. ¿Se entiende? Entonces, el amor, la corrección. Pero hacernos los locos tampoco es bíblico. ¿Ya? Ahora, el Salmo 119, 71, 75, porque el Señor también con nosotros es paciente, es amoroso, porque no nos cae un rayo del cielo cada vez que pecamos, porque de hecho ya ninguno estaría mal, ni el micrófono estaría. Salmo 119, 71 al 75. Siempre corregimos con la palabra de Dios, con la motivación correcta y con la palabra de Dios. ¿Ya?
y siguiendo el patrón bíblico. Así también, como hablamos de la semana antepasada, del tema, por ejemplo, que vamos a tratar, del don de lengua, hay un modelo bíblico, ¿no es cierto? 1, 2, hasta 3. Si aparece un cuarto, ya se chacreó la cosa. Si hay 2 o 3 y nadie traduce, se chacreó la cosa. ¿Te das cuenta? Entonces, lo mismo esto. Corrección, primero 1 a 1, ¿no es cierto? Después 2 a 1, después, y seguir el proceso. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Fíjense en los primeros versículos. ¿Puedes repetir, por favor, Cristiancito? Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu Pausa. boca. Bueno es haber sido, ¿por qué cosa? Por tus estatutos. No por una persona, por tus estatutos. La palabra me tiene que tirar al suelo, porque su palabra está al nivel de su nombre. ¿Ya? Y la Biblia no es para besuquearla, ¿no es cierto? Y levantarla, no, es para obedecerla. No es esa la forma de rendirle, obediencia a la Biblia, ni respeto. Es haciendo lo que dice. ¿Ya? Haciendo lo que dice. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Todo tiene relación con la Escritura, con la doctrina, la doctrina, la doctrina. ¿Ya? Cuando alguien dice, no me gusta esto de la doctrina, porque no, la doctrina es la doctrina. Sin eso, lo que hagamos, lo vamos a hacer en el aire. Y hacerlo en el aire significa hacerlo fuera de la voluntad de Dios. ¿Ya? Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mansedumbre, ¿no es cierto? Ese pasaje está específicamente enfocado casi en lo que es el evangelismo hacia los inconversos, o sea, obviamente hacia los inconversos, pero por cierto que tiene una aplicación también en la corrección los unos a los otros. ¿Por qué? Porque la clave de esa corrección es la mansedumbre, ¿no es cierto? La mansedumbre. Entonces, la actitud nuestra al hacer eso, y espero siempre la actitud de quien recibe la corrección sea de la misma manera, aun cuando por naturaleza a ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan, ¿no es cierto? Eso es parte de nuestra naturaleza. Algunos los tienen más o menos marcados, pero nadie así de naturalmente es como tan... Entonces, eso también es parte del redarguir. Por eso es que hablábamos que nos humillamos, o lo que nos humilla es la palabra de Dios. ¿Ya? Hebreos 12:6. Muy lindo este pasaje. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ya? Y la palabra azota en el griego es azota. Entonces, ¿por qué? Porque nos ama, porque nos va a mantener en el camino a pesar de nosotros mismos. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues celoso, y arrepiéntete. Yo reprendo, castigo, corrijo, disciplino a todos los que amo. Y entendemos nosotros en la Escritura que Él ama a sus ovejas, a sus hijos, sus hijas. Entonces, la corrección debe tener la motivación de amor cuando la ejercemos en un plano horizontal, porque el mismo Dios, su motivación al hacerlo con nosotros es también de amor.
¿Ya? Esa es la única motivación correcta. Y ahora también es el deber de todo ministro. Cuando hablamos de ministro, no estamos hablando exclusivamente de un pastor, estamos hablando de cualquier hermano que tiene una responsabilidad de ministrar a otros, sea a mujeres, sea a varones, sea en un discipulado, sea en una clase de jóvenes, de niños. Dios nos ha puesto una responsabilidad, por lo tanto nosotros tenemos que corregir por medio de la Escritura. O sea, estamos nosotros haciendo lo mismo, enseñando la palabra está redarguyendo en nuestros interlocutores, la palabra va a corregirnos, ¿no es cierto? Y es un deber de todo ministro. Y esa autoridad, como lo vamos a ver cuando veamos la autoridad de la Biblia, viene de eso, de la palabra de Dios. Yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes hasta que abro la Biblia. ¿Ya? Esa es, la autoridad está en la palabra de Dios. ¿Ya? No puedo decirte, oye, ¿sabes qué? Mira, préstame esto, o anda y píntame la casa, o porque soy tu pastor, o no sé. O pásame esto porque soy tu pastor. No, no tiene nada que ver con eso. O sea, si quiero pedirte algo, te lo voy a pedir por favor. Por favor. Y ay de ti, no. Pero cuando se abre la Biblia, ahí tengo toda la autoridad. Lo mismo pasa contigo. Cuando tú ministras mujeres, ministras niños, ahí está tu autoridad. Por eso es que el púlpito no es un lugar para contar historias de uno. ¿Entiendes? Yo escuchaba el día de Navidad un sermón, o sea, no sé, en un sermón, un show, en una cuestión re grande, y salía el que era pastor y contaba la historia. Mira, aquí se sentó mi papá, aquí se sentó mi mamá, aquí me senté yo, mi hermano, y todo así, pero una mesa y ambientado. Pues, y entonces él decía, bueno, y mi papá ese día estaba peleado con mi mamá y contó toda la historia de lo que pasó y la reconciliación de la mamá. ¿Y a quién le importa eso? No sé, ¿me entiendes? Y toda la gente ahí, ay, entonces, y después al final tiró algo de la reconciliación con Jesús. Pero 50 minutos hablando de una cena familiar navideña de él, de su familia, y lleno. Entonces, a la gente le gusta escuchar historias. No, o sea, hay suficientes historias como para... El tema es que el púlpito tiene que, porque ahí se habla con la autoridad de Dios. En el púlpito se dice, así dice Jehová, y estudiamos la Biblia. Tú puedes usar una escena, un ejemplo, ¿no es cierto? Algo de repente tuyo y todo, pero no puede ser que el 80 o más por ciento del tiempo de una supuesta exposición bíblica esté dedicado a contar eso. O lo que Dios hizo conmigo, cuando yo empecé, cuando yo esto, cuando yo fui, cuando yo esto, y yo caminaba, y entonces en ese momento yo vi que el Señor me dijo, y yo me fui en oración, y le pedí al Señor, y el Señor me siguió dando, y todo está así como, y depende si la persona me entretenía, entonces, y yo, ay, todo. Y se va la hora. Claro que puede resultarle a ese tipo de persona que está acostumbrada a esa historieta, fome que hablemos de esto. Pero esa es la única autoridad que tenemos. Así dice Jehová. Esto es. Esto es. ¿Ya? Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Corrigieses lo deficiente. No se olviden de eso, corregir lo deficiente. Lo deficiente puede ser por falta de información, por mala información, por mala interpretación. ¿Ya? Entonces, pero cuando Dios nos coloca en una posición de ministro, nuestra función es corregir lo deficiente, lo deficiente. Y todos tenemos deficiencia, partiendo por el ministro, pero tenemos que ser corregidos en función de la Escritura. ¿Ya? Y eso es, hermano, el valor o uno de los valores muy importantes que tiene los estudios bíblicos, porque es donde nos alineamos, porque todos aquí somos alineados y corregidos, ¿no es cierto?, en un mismo sentir respecto a. Ustedes saben que puede existir congregaciones donde enseñen que el rapto no existe, ¿no es cierto? Y bueno, eso es lo que enseñan allá.
Pero acá, si tú eres parte de este cuerpo de Cristo, has recibido todos los elementos, los argumentos bíblicos para reconocer que el rapto sí es un hecho bíblico. ¿Ya? Ellos tendrán sus argumentos, nosotros analizamos los argumentos y estos son los argumentos. En ese caso, muchos dicen eso porque piensan, por ejemplo, que el rapto es una doctrina del siglo XVIII. Pero la verdad que no es una doctrina del siglo XVIII, es como que nosotros dijéramos que la predestinación es una doctrina que inventó Calvino. No, Calvino la descubrió en la Escritura y es por causa de el oscurantismo que el catolicismo romano sometió a la humanidad durante 15 siglos. Pero eso ha estado ahí siempre. Los reformadores, la base de los reformadores fue la cristología, o sea, volver a establecer que la salvación es por Cristo, es por gracia, por eso ellos colocaron las 5 solas, sola fide, sola gracia, sola escritura, solo Cristo, solo Deo gloria, porque ese era, no se preocuparon de la escatología. Y después ya que pasó eso, otro empezó a descubrir que estaba esto, pero no es algo que empezó en 1700 y tanto, ¿ya? Si hay lugares donde pueden enseñar eso y la gente está convencida de eso, bueno, quienes están ahí responderán por eso. Pero si tú eres de esta iglesia y perteneces a esta iglesia, tú has sido enseñado en eso. Y ese es el lineamiento que tiene. ¿Estamos? Ese es el lineamiento que tiene. Entonces, si un maestro no está claro, no está de acuerdo con eso, tiene que alinearse. A veces pasa en las reuniones de varones o las reuniones que tenemos en otros días, ¿no es cierto?, que las personas hacen preguntas de cosas que ya hemos tratado nosotros doctrinalmente. Y entonces, ese es un asunto que debemos nosotros tener claridad. Eso es, hoy día, ¿qué estamos hablando? Toda la Escritura es útil y primero que decimos es suficiente. Si en otro lado enseñan que hay más revelación o que Dios sigue hablando hoy día a través de otras personas, tú tienes los suficientes argumentos ya para saber que eso no es así. Y además tienes los argumentos para corregir lo deficiente, pero no aceptar lo deficiente así como así, o peor aún, adherir a lo insuficiente. Ese es el esfuerzo que se hace en la iglesia. Esa es la razón por la cual hacemos todos estos estudios. ¿Ya? La Biblia no solo es útil para enseñarnos lo que debemos o no debemos hacer. Primer punto, la Biblia es útil para enseñar. También nos muestra lo que estamos haciendo mal doctrinalmente o en la práctica diaria. Redarguir. Pero también nos dice cómo tenemos que corregirlo y ella misma, en ella encontramos la guía para hacerlo. Eso es lo maravilloso de la suficiencia de la Escritura. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, pero también nos provee la dirección. Una porción maravillosa del Salmo 119, del versículo 10 al 16. Nos va a pasar esto, y esto, recuerden, es el cimiento para estudiar los dones espirituales, porque vamos a tener, así como tuvimos con la predestinación y todo lo que la Biblia enseña, vamos a tener seguramente choques en algunos hermanos o hermanas que quizás tienen una concepción X del don de lengua, y me estoy refiriendo a personas que han llegado últimamente o en los últimos años. El don de lengua, el don de profecía, vamos a ceñirnos a lo que dice la Biblia y eso es lo que vamos a enseñar. No sé o no vamos a responder por lo que hacen en otro lado, ¿ya? Pero sí por lo que la Biblia nos enseña y nos afirmamos en eso, ¿ya? Salmo 119, 10 al 16. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. Pausa. Primera cosa, con todo mi corazón te he buscado. Recuerden que el corazón en la mente hebrea incluía la mente, todo, el ser. Con todo mi ser te he buscado. Eso es lo que falta hoy día en el pueblo de Dios. Pasión por buscar a Dios. Pasión por buscar a Dios. Pero no pasión por buscar a Dios para lo que yo quiero que Dios haga en mi vida o me dé, sino pasión por lo que dice. ¿Puede repetir, por favor? Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviarme de tus mandamientos.
Esa es la razón por la cual te busco con pasión. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Jesús dijo, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para sus propias cuestiones con un egoísmo espantoso. Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás yo te lo voy a proveer. En la medida justa, vas a ser pleno, todo. Pero si tú inviertes esto, no te va a resultar y vas a ser un frustrado y vas a terminar buscando, ¿no es cierto?, el ministerio Benigín, el del Maldonado y todo eso que te prometen cosas así, riqueza, el auto, el BMW, el Audi, si tengo un Audi es que Dios está conmigo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la razón. Te busco con todo mi corazón para no desviarme de tus mandamientos. Y en mi corazón guardo tu ley porque no quiero pecar contra ti. La motivación primaria, la primera motivación que tenemos y que debemos tener como hijos de Dios es no ofender a Dios. Cuando yo entiendo que mi pecado ofende a Dios, entonces tengo claridad o mayor claridad de lo que es el temor de Dios. Porque si yo tengo miedo del pecado porque no quiero que me vean en esto, que no quiero que mi prestigio se vea dañado, ¿no es cierto? No quiero quedar mal con el hermano, si cualquier otra cosa así, pero si la primera razón por la cual te busco con todo mi corazón para no desviarme de tus mandamientos y que guardo toda tu palabra en mi corazón porque no quiero pecar contra ti, eso es la motivación correcta y todo lo demás va a derivar de eso. ¿Se entiende? Entonces, Dios nos está corrigiendo hoy día. Nos está corrigiendo porque nuestras motivaciones pueden ser diversas, atendibles, pero equivocadas. Hasta que la primera motivación es no pecar contra Dios. Hay cristianos que le tienen miedo al jefe, a la suegra, al cuco, a la economía, pero no le tienen temor de Dios, porque pecan deliberadamente. No digo que no pecamos nosotros, pero el deseo en nuestro corazón y la pasión es no pecar contra Él. No solo de acción, no solo de palabra, también de pensamiento. No quiero tener malos pensamientos, no quiero esto. Pero no porque me quiero sentir más puro, no, ni siquiera porque tú me vas a amar más si peco menos. Porque el amor de Dios no es así. El amor de Dios es estable, Él no varía, Él no me ama más cuando peco menos, ni me ama menos cuando peco más. La razón por la cual yo no quiero pecar contra Él es porque yo le amo y yo tengo una gratitud gigante, porque no puedo decir infinita, porque soy finito, son palabras que no podemos usar nosotros, un deseo de esto, de gratitud, porque Él me salvó del infierno. Él me salvó del infierno. Y yo no me lo merecía. Si algo he aprendido a conocer en estos años es lo inmerecido que es el don de la gracia de Dios sobre mí. Y entonces eso va a hacer que yo tenga misericordia contigo, con este. Porque entiendo el concepto de la misericordia en la motivación correcta. Si ustedes preguntan a las personas, a los hermanos, ¿por qué vienes tú a la iglesia? ¿Por qué haces esto? Vamos a encontrar una cantidad de respuestas, ¿no es cierto?, que no necesariamente, que pueden ser motivaciones atendibles, como decimos, pero no la motivación real. Porque no quiero pecar contra Dios. Por eso estoy acá. Porque no quiero pecar contra Dios. Porque ¿sabes qué? Porque la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? No dejen de congregarse. Y esa es suficiente razón para estar aquí. Como consecuencia de eso, estoy aprendiendo, estoy siendo corregido, todo lo demás, pero estoy aquí. No estoy aquí porque yo en realidad necesito, así hablan los inconversos, yo vengo para acá porque necesito esto, necesito sentirme acá y necesito... El cristiano, esa no es su motivación, porque nosotros no medimos las acciones hacia Dios en función de las emociones. ¡Ay, sí, tato! No. Y eso nos hace algo que es tan característico de nuestro tiempo: cristianos inestables, cristianos berrinchudos.
¿cierto? Que hacemos berrinche, de repente no quiero estar, no quiero ir, no me siento bien, mira, no siento ganas de ir, así que no quiero ser cínico, así que no voy. ¿Has escuchado eso? ¿Quién te dijo eso? ¿A dónde dice eso? Mira, yo en realidad no quiero ser cínico, me siento mal y no quiero ir. No, eso la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Entonces, en todas las cosas, si nosotros seguimos justificando nuestro accionar, es que en realidad, ¿tú por qué no tienes un compromiso económico con la iglesia? Que en realidad gano re poco, no me alcanza. Esto no está hablando ni de cantidad, ni esto está hablando de gratitud. Gratitud, fidelidad. ¿Por qué no haces esto? Bueno, es que en realidad, mira, yo esto acá, no sé cómo hacerlo. No. Bueno, a lo mejor hay una deficiencia y como Tito, nosotros podemos corregirla y debemos corregirla y animar a las personas. Pero, vuelvo a insistir, el peor aliado que tenemos nosotros o la peor alianza que podemos buscar nosotros es con nosotros mismos en nuestras emociones. Porque esa nos traiciona. Esa nos traiciona. Nosotros tenemos que saber que lo que Dios espera de nosotros es que seamos fieles. Fieles. Y la fidelidad está por sobre el deseo. La fidelidad está por sobre el deseo. Eso es lo que nos hace estables. Eso es lo que nos hace maduros. La estabilidad viene de eso, de que hemos aprendido a sublimar el deseo y a ser fieles. Sí, hay veces que deseo estar. Casi siempre deseo estar. Es verdad. Pero no siempre deseo estar. Pero cuando no quiere estar, ahí está Satanás, buscando a quien devorar. Ese pasaje en la carta de Pedro no es para inconversos. Los inconversos ya están fuera. Es para nosotros, que busca devorarnos, hacernos inútiles. Por medio de todas estas mentiras, que nos empieza después a justificar en la camisa, en realidad, ¿para qué vas a ir si tú ya estudiaste? Si tú lo sabes. Es como cuando uno dice, ¿para qué hay que enseñar esto? ¿De nuevo esto? Sí, de nuevo esto. Y si viene otro tema, de nuevo lo mismo, y de nuevo lo mismo, y de nuevo lo mismo, y es monotemático. O sea, con 66 libros nos tenemos que mover de aquí hasta que venga el Señor. De aquí hasta que venga el Señor. Y es increíble porque su palabra dice que son ríos de agua viva, entonces puedes pasar 25 años en el púlpito con 66 libros. Y creo que nunca he predicado los 66 libros. Entonces eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Bueno, a empezar, por favor, Cristian, que ya nos fuimos. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Ya? Eso es para analizarlo, para masticarlo, para rumearlo, como dice la Escritura, ¿no es cierto? De manera que todos nosotros, ese simple pasaje o esa pequeña porción del Salmo 119, que tiene 176 versículos, pero esa pequeña porción nos puede ayudar mucho a día recordárnosla. No como lo único que leemos, pero sí nos recordamos con eso. El propósito es no pecar contra ti. De todo mi corazón te busco para no pecar contra ti. No me dejes que me desvíe de tus mandamientos. No me dejes que me desvíe de tus mandamientos porque no quiero pecar contra ti. Esa es una búsqueda. Esa es una búsqueda en el sentido correcto. En el sentido correcto. Bien, la próxima semana vamos a terminar este punto de la suficiencia de la Escritura y vamos a comenzar a hablar de la autoridad de la Biblia. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ahí está el pastor Tadeo para que ore.
Señor, queremos darte las gracias en primer lugar porque somos tus hijos, Señor, porque un día tú nos llamaste al arrepentimiento y pudimos escuchar tu voz, Señor. Te damos gracias también porque tú empezaste una vida nueva en nosotros y hoy quieres llevarnos, Señor, a una plenitud de vida. Gracias, Señor, por este proceso en el cual nos corriges, nos redarguyes, para que cada día, Señor, seamos más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu amor, por tus bondades y también por este nuevo año, Señor, en el cual sabemos que tú tienes grandes cosas para nosotros. Te agradecemos todo, Señor, por tu palabra, por nuestro pastor que nos enseña, Señor, en tu santo nombre. Amén. Amén, Señor.